¿Alguna vez te han decepcionado por no haber hecho algo que según tú era obvio que tenían que hacer? Imagínate a un amigue, tu pareja, familia o tu jefe. Pero ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Esta persona sabía lo que esperabas de ella? ¿Se lo comunicaste? ¿Lo hablaron? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿No? Pues malas noticias, porque en ese caso, tal vez aquí el problema solo es tuyo. Averigüémoslo en este episodio. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Moral Lexicon. Yo soy Ernesto y hoy quiero hablar de una palabra que utilizamos todo el tiempo. Expectativas. Y mi expectativa de hoy es que te quedes hasta el final de este episodio y le presiones like, share y subscribe y todas esas cosas que ayudan a este proyecto a crecer. Pero lo que en realidad espero es que al final de este episodio comparemos notas, porque no se trata de que yo te venga a decir a ti lo que está bien sentir, creer o lo que sea, sino que hagamos juntos introspección y comparemos nuestras formas de pensar. Hoy me gustaría empezar con el Lexicon Challenge. Piensa, responde, compara. The Lexicon Challenge! Ok, amigues, esto funciona así. Les voy a plantear una situación y al terminar la pregunta, ¿cómo reaccionarías? ¿Y por qué? Ustedes, si quieren participar, simplemente presionan pause al video, dejan su comentario con su respuesta y simplemente para hacer comparaciones. Todos vamos a comparar notas de qué haría cada persona porque cada cabeza es un mundo diferente. ¿Ok? Si quieren participar, comencemos. Lleva saliendo 4 meses con una persona. Se ven varias veces por semana. Hay muestras de cariño. Hacen planes juntos. Pero nunca se habló de exclusividad. Un día, casualmente, descubres que salió con alguien más. ¿Qué harías y por qué? Piensa, responde, compara. The Lexicon Challenge! Bueno, amigas, yo también voy a comparar sus respuestas, pero ahora sí, vayamos con el episodio. ¿Qué significa para ti tener expectativas? Porque para mí, tener expectativas está bien. Porque si tienes expectativas, sabes lo que tú quieres, ¿no? Digamos, quiero que quiero tener pareja y ya sé qué es lo que espero de ella. Pero ¿qué crees? Tal vez el poner una etiqueta no significa que la otra persona tiene las mismas expectativas. Cuando yo te digo a ti, hey, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Y tú entiendes, claro, estoy buscando algo serio. ¿Y tú? Sí, también. Ok, ya comunicamos dos cosas. Dos cosas. Queremos ser pareja y queremos algo serio. Pero, ¿qué significa para ti una pareja? ¿No? Imagínate, a mí me ha pasado que estoy en una pareja, pero nunca se habló de una pareja monógama. Nunca se habló de cuánto tiempo queremos pasar juntos. No se habló de con quién vamos a pasar la Navidad, con tu familia, con la mía, con amigos, cada quien separado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos para ti qué es una relación seria?
Porque para mí una relación seria podría ser, sí, pues nos vemos una vez cada 2 semanas. Así yo me siento serio, firme, porque ese día, cada 2 semanas, te voy a dedicar el 100%. Y tú algo serio sería estar saliendo a comer todos los días o a caminar agarrados de la mano, a irnos a tomar un helado, a hacer cosas románticas todo el tiempo. Entonces, aunque se haya comunicado lo que queremos desde el principio, no significa tampoco que hayamos entendido lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, creo yo, es de dónde chingados salieron estas expectativas. En realidad vienen desde algo que yo quiero o fueron heredadas de la familia, de los amigos, de la cultura que ellos me imponen o yo crecí viendo como ejemplo de lo que yo debo de esperar de los demás. Porque yo veo que para manganito o fulanito funciona perfectamente, entonces eso es lo que yo debo de hacer para que funcionen las cosas. Es, Ni siquiera lo tengo que comunicar porque tú o tú que estás conmigo ya lo deberías de saber. No mamen, así al menos yo no creo que funcione. Ahora, si sabemos lo que queremos, ¿por qué chingados no lo comunicamos? Porque, a ver, digamos que tú ya sabes exactamente lo que esperas de esta persona. O tal vez no. Imagínate que esta persona te falló como amigo. Porque tú esperabas que se vieran todos los días o se llamen para cada que les pasa algo, que les llamen para pasarle, ay amiga, ¿qué crees que me pasó? Sin en cambio, el otro es como, no te veo en 2 meses y en esos 2 meses nos vamos a tomar un cafecito y te platico todo lo que me ha pasado, ¿no? Ya que se juntó el tiempo porque estoy viviendo mi vida, bla, bla, bla. Eres, eres mi amigo, pero no hicimos una simbiosis y nos volvimos uno mismo. A veces yo creo que no comunicamos nuestras expectativas por dos cosas. Bueno, por varias, pero se me ocurren dos. Unas tal vez no las sabemos. Hasta que alguien hace que no esperábamos y no nos gustó y no sabemos o no tenemos las herramientas para comunicar nuestros límites, por ejemplo. Entonces, en lugar de comunicarlo, nos lo vamos guardando porque, ok, bueno, lo dejo pasar porque, pues no es lo que esperaba, pero no me molesta tanto. Entonces, ahí viene la otra opción que se me ocurre, que no comunicamos nuestras expectativas porque nos sentimos inseguros, ¿no? Que tal vez si yo comunico lo que espero de ti, por ejemplo, tú que me estás escuchando, te comunico lo que espero de ti. Imagínate que tú me dices que no a mí, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Cómo me vas a decir que eso no es lo que tú quieres? ¿Cómo vas a decir que eso no es negociable? Entonces, mejor para evitar una realidad que no pertenece a lo que he estado planeando en mi cabeza, wow, mejor lo evito y me lo guardo y no lo comunico. Yo no creo que sea una buena idea porque es mejor saberlo desde el principio, ¿no? Ahora, comunicar nuestras expectativas no significa que ya es un acuerdo. Ahora, yo te estoy diciendo lo que espero de ti, pero hasta ahí, todo bien. Te estoy comunicando simplemente lo que quiero. Pero ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Porque imagínate, hablando de parejas, yo podría querer casarme, tener hijos, un gato, un perro,
una casa, todo el paquete. Pero tú como pareja, a lo mejor tú no crees en el matrimonio, tú no quieres tener hijos, eres alérgico, alérgica a los animales y pues sí quieres tener casa, pero no vivir con alguien más, por ejemplo. Entonces, si ya estoy comunicando lo que espero de ti como mi pareja, ahora ¿qué hacemos con esta información? ¿Si se puede negociar o no? Porque tal vez la realidad es que no somos compatibles y ya. Mira, estás muy guapo, guapa, guape, guape. Bueno, eres una persona hermosa, me la paso súper bien contigo, pero no sé, ¿qué hacemos? Porque si yo voy a estar contigo, es porque me enamoré de la persona que tengo enfrente, de quién tú eres, no del proyecto que tengo en mi cabeza. Me encanta esta persona, pero todavía le falta. Yo le voy a enseñar, no sé, a que seas más higiénico, a que sepas manejar tus finanzas personales, a que sepas comunicarte, etcétera, etcétera. No, ok, sí puedes ayudar a la persona a crecer, pero no agarrarla como proyecto, porque tú conoces a la persona y vela como es ella tal cual hoy. Porque esa persona, sí, lo más probable es que va a cambiar en el futuro, pero tal vez se puede desviar todavía totalmente del lado contrario de donde tú quisieras que esa persona fuera, ¿no? Se convierte en la persona todavía más opuesta a lo que tú quieres. Entonces, si vas a estar con alguien, yo te recomiendo que platiques, comuniques tus expectativas simplemente para tener la conversación sobre la mesa, ya que tú comuniques lo que quieres y escuches lo que la otra persona quiere, entonces ya empiezan a hacer comparaciones de notas y ver si se puede negociar, si se puede seguir o si de plano mejor cambian la etiqueta a seamos amigos, no pasa nada. Esto también pasa en la familia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien, o la historia de quien sea, que el papá ingeniero quiere que su hijo sea ingeniero, obviamente termine la universidad y tenga todos sus certificados, y esta persona le comunicó sus expectativas, pero esas expectativas no se negociaron? Fue una imposición bien comunicada. Eso es lo que fue. Porque ahí nunca se preguntó, oye, pero tú qué quieres ser. A lo mejor el niño quería ser artista o quería ser, no sé, ve tú a saber, cada quien sus sueños. Y en el trabajo, por ejemplo, me llegó a pasar porque, de hecho, esto mi papá me lo dijo. No, si tú quieres avanzar en el trabajo, siempre, si no hay nada que hacer, tú agarras una escoba y te pones a barrer, a limpiar, nunca estés sentado con las piernas cruzadas si no hay nada que hacer. Entonces, él me dijo que si yo quiero ser el mejor, tener éxito en cualquier trabajo, yo tengo que sobresalir haciendo el doble de trabajo, porque entonces así mi patrón se va a dar cuenta del valor que yo tengo como trabajador. Entonces, bueno, pues eso lo escuché, nunca me puse a reflexionar sobre eso y siempre en el pasado trataba de hacer el doble de trabajo, de rapidez, no sé, de todo. Siempre trataba de ser mejor y trabajar más que los demás para ganarme ese respeto, ese sueldo que me merezco, ¿no? Todo eso. ¿Y qué pasaba?
todas esas expectativas estaban en mi cabeza. Entonces yo me enojé un chingo cuando a otra persona que trabajaba menos que yo, que se iba a platicar con los otros trabajadores en lugar de hacer su trabajo, le aumentaron el sueldo simplemente porque fue y preguntó, oiga, ¿me puede aumentar el sueldo? Pero a ver, ahora, después de eso, yo ya hago las cosas diferente, ¿no? Si estoy trabajando para alguien, para quien sea, lo primero que quiero saber es si hay la oportunidad de crecer. Ah, ok, si hay la oportunidad de crecer. Ok, ahora, dependiendo de mis expectativas, entonces ya comunicaría, oye, a mí me gustaría llegar hasta aquí. ¿Qué puedo hacer para llegar a mi objetivo? Entonces ya se comunicó mis expectativas y esta persona ya me dirá las respuestas que necesito. Ok, Ernesto, pues para llegar allá tienes que saber esto, esto, esto o esto. O sabes qué, de hecho ya tienes todo el conocimiento. Qué bueno que lo mencionaste. Vamos a tomarte en cuenta, bla, bla, bla. Pero si no, ok, no tienes la información que necesito, ¿con quién más necesito hablar? Porque me interesa crecer en esta compañía y que tomen en cuenta que mis expectativas son crecer y no quedarme siempre en esta posición que tengo actualmente. Eso es lo que yo creo. El otro día se me hizo interesante que estaba hablando con un amigo sobre los lenguajes del amor en las parejas. Imagínate, estábamos hablando sobre eso y él me dice, ah, no, pues es que yo dejé de hablar con esta persona porque mi lenguaje del amor es palabras de afirmación y regalos. Y pues esta persona nunca lo hace, nunca me regala nada, nunca me dice que me quiere, nunca me dice bla, bla, bla. Todo esto que, wow, ¿no? O sea, perfecto, que conoces tu lenguaje del amor, pero ya se lo comunicaste a esta persona, ¿no? No es como que a esta persona le llegó una notificación psíquica diciéndole, felicidades, a partir de hoy ya tienes que querer a esta persona de esta forma. No creo. Entonces, ahora, tú podrías comunicarle a tu pareja, hey, a mí me gustaría que me ames dándome palabras de afirmación y con regalitos. No tienen que ser caros o sí, ¿no? Depende de tus gustos. Eso no te garantiza que esta persona va a hacer eso, porque entiendan que los lenguajes del amor es lo que, como tú amas a otros. Ahora, si esa es tu forma, que quieres que alguien te ame, pues comunícalo, pero eso no quiere decir que eso es la forma, ese no es el lenguaje del amor de esta persona. Ahora, hablé con otro amigo y hablando de herramientas, me dice, Ernesto, es que no todos tienen las mismas herramientas. A lo mejor tú sí puedes comunicar lo que quieres y todo eso, pero si alguien tiene TDAH o no sé, alguna otra neurodivergencia y se les dificulta, entonces tú tienes que dejarlo pasar porque no es su culpa de que tengan dificultad comunicándose de otra forma. Le dije, va, lo entiendo. Yo sé que no todas las personas tienen las mismas herramientas, pero también creo, y esto fuentes yo, lo que yo creo, Ernesto. Yo creo que si yo tengo mis herramientas, pero esta persona no las tiene, eso no significa que yo no deba de utilizar las mías.
de cerrar los ojos y amarte ciegamente y no querer ver que no eres lo que yo espero, ¿no? Entonces, recuerda que si tú no comunicas tus expectativas, tú vas a empezar a tolerar cosas que, ay, yo no esperaba eso de esta persona, ay, esto tampoco, y se van a ir como acumulando cosas y con el tiempo vas a comenzar a, no sé, infestarte de rencor y 6 meses después de tantas cosas acumuladas, simplemente vas a explotar, ¿no? Porque algo que te habrá hecho, no sé, que te haya explotado la tacha y estabas por enojarte y en lugar de hablarlo, te diste cuenta que se iba a convertir en una discusión y decidiste hacer una broma para que, ja, 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 aquí no pasó nada. Entonces, ahí no se está resolviendo el problema. Es como una bomba de tiempo. Ahí solamente apagaste la mecha, tal vez, ¿no? Pero no estás resolviendo el problema. Simplemente lo estás dejando para después. Y si lo dejas para después, va a explotar cuando menos te lo esperes. Porque a lo mejor cuando explotes, tú ya tienes un problema de 6 meses y para la otra persona este problema comenzó hace 30 segundos. Entonces, fíjense que al principio del episodio yo comencé con una definición de expectativas, pero ahora lo veo como son necesarias. Son necesarias por muchas cosas. Una, porque representan lo que yo quiero, especialmente contigo, ¿ok? Y ahora, si le vamos a poner etiqueta a nuestro tipo de relación que tenemos tú y yo, ahora te tengo que comunicar mis expectativas. Also conocido como lo que quiero, lo que espero de ti. Y eso abre la conversación para saber ahora qué es lo que tú quieres de nuestra relación. Vemos en qué quedamos y negociamos. Eso, para mí, es la importancia y lo que significa una expectativa. Pero, ¿y para ti? ¿Qué es? Déjalo en los comentarios y no se te olviden. Si tienes alguna historia que quieras compartir con el podcast, de algún malentendido, la próxima vez yo creo que vamos a hablar de lo que es el amor propio. Así que también lo podrías dejar en los comentarios. ¿Qué es para ti el amor propio? Bueno, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Moral Lexicon. ¡Chao!